Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video y bueno, en este caso vamos a hablar sobre lo que sería la guía PMBOK, específicamente lo que sería el área de gestión de riesgos. Y bueno, así que vamos a ver por encima lo que sería lo más importante de esta gestión, así que vamos a comenzar. Primero, que es PMBOK? Bueno, es una guía con buenas prácticas sobre lo que sería la gestión de proyectos. Es creada o desarrollada por lo que sería el PMI y también está aprobado por lo que sería el ANSI. Como les comenté anteriormente, vamos a ver lo que sería el área de conocimiento sobre riesgos, pero lo que sería el PMBOK tiene 10. En este caso trae lo que sería gestión de integración, alcance, tiempo, costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, que es lo que vamos a ver, y adquisiciones e interesados. Tiene grupos de proceso que serían iniciación, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. PMBOK nos ofrece lo que sería diferentes tipos de riesgos, o los ve como diferentes tipos de riesgos, que serían los conocidos, que son aquellos que han sido identificados y analizados, por lo que es posible planificar las respuestas para ellos. Son recogidos a la hora de hacer el registro de riesgos, y a los riesgos conocidos que no pueden ser gestionados proactivamente, y a los riesgos residuales, que serían los de menor impacto, se les asigna una reserva de contingencias. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Riesgos desconocidos son aquellos que no son identificados en la etapa de identificación de riesgos, por lo que no se pueden gestionar proactivamente, o sea que no se les puede dar tratamiento. También se les asigna lo que sería una reserva de gestión, pero eso sería para un cálculo un poco más que sería basado en experiencia. Otra manera de ver los tipos de riesgos son, por ejemplo, los riesgos positivos, que se conocen también como oportunidades. El equipo del proyecto puede buscar explotar estas oportunidades, mejorar la probabilidad de ocurrencia de impacto de estos mismos, compartir el riesgo de las organizaciones que tengan las mejores probabilidades de explotar este riesgo y aceptarlo. ¿Algún tipo o un ejemplo sobre este tipo de riesgo, el positivo? Pues básicamente que un riesgo sería que el proyecto se termine antes, ¿ok? Es algo positivo y también es básicamente un riesgo, así lo toma el PMBOK. Riesgos negativos, se conocen también como amenazas. El equipo de proyecto puede buscar evitar estos riesgos, de hecho es la idea principal, evitarlos, mitigarlos, o transferirlos. Y en último caso de que no se pueda hacer nada de esto anterior, puedes aceptar lo que sería el riesgo. Y bueno, entre los objetivos principales que se tienen en esta gestión de riesgos para PMBOK sería aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos. Los procesos que se llevan en la gestión de riesgos serían el planificar la gestión de riesgos, identificarlos, analizarlos cualitativa y cuantitativamente, planificar la respuesta a los mismos y hacer un monitoreo y control de estos riesgos que se hayan identificado. Así que ahora vamos a ver de uno en uno cómo se aplicaría o cuál es la teoría que hay en cada uno de ellos. Vamos a comenzar con lo que sería desarrollar el plan de gestión de riesgos, que es el proceso de decidir cómo abordar y llevar a cabo las actividades de gestión de riesgos del proyecto. Esto en este caso también se le conoce como encontrar o identificar el contexto de lo que sería el proyecto. Básicamente ver qué reglas tiene la empresa o el cliente que nos va a pedir lo que sería la gestión de riesgos. Es importante planificar y realizar una aproximación de las tareas relacionadas con la gestión de riesgos de un proyecto y realizar revisiones sobre dichas actividades a lo largo del mismo. Así que básicamente aquí es donde nos vamos a empezar a tener la idea de dónde estamos y cómo podemos aplicar lo que serían la teoría de los riesgos. Entre las entradas, herramientas, técnicas y salidas que se pueden encontrar en esta etapa sería, por ejemplo, lo que sería como entrada, plan para la dirección del proyecto, acta de constitución del proyecto, registro de interesados, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización, como les dije, tener el contexto de la empresa o el cliente que tenemos, donde vamos a trabajar. Y entre herramientas y técnicas sería, bueno, lo que sería la experiencia del que esté recogiendo lo que serían los riesgos, juicio de expertos, reuniones que se tienen que hacer para poder identificar lo que serían los riesgos. Y como salida se da un plan de gestión de riesgos, o sea, cuando se encuentren, cómo se van a manejar o qué pautas hay que seguir para poder manejarlos. Ok, ahora en la identificación de los riesgos los vamos a identificar, vamos a determinar cuáles son los riesgos que podrían afectar a los proyectos o el proyecto en que estemos trabajando y vamos a documentar las características.
Ok, los roles involucrados en el mismo sería el jefe de proyecto, miembros del equipo del proyecto, equipo de gestión de riesgos, expertos en la materia ajenos al proyecto, clientes, usuarios finales. Entre las entradas, herramientas y técnicas y salidas, bueno, son varias entradas, así que solo voy a nombrar algunas. Plan de gestión de riesgos, que lo vimos anteriormente. Por ejemplo, también el plan de gestión de los recursos humanos, línea base de alcance, factores ambientales de la empresa, documentos del proyecto, como herramientas y técnicas, revisiones de la documentación que ya habíamos hecho, técnicas de recopilación de información, básicamente es donde vamos a poder recopilar lo que sería la lista de riesgos que se identifiquen, un análisis con lista de verificación, análisis de supuestos, técnicas de diagramación, análisis FODA, juicios de expertos. Y como salida se va a tener el registro de riesgos en sí. En lo que sería el análisis, vamos a ver de una vez el cuantitativo y el cualitativo. Estos básicamente es el análisis de los riesgos, donde se evalúa los riesgos identificados en la fase anterior para determinar la probabilidad de que ocurran, el impacto del riesgo, el impacto acumulativo de múltiples riesgos y la prioridad de cada riesgo. O sea, básicamente vamos a ver cómo nos van a afectar los riesgos que nosotros identificamos anteriormente. Entre las entradas, herramientas, técnicas y salidas, como entrada se puede tener el plan de gestión de los riesgos, línea base de alcance, registro de los riesgos, que vimos anteriormente que eran las salidas que teníamos. Herramientas y técnicas que se pueden utilizar, evaluación de probabilidad de impacto de riesgos, se puede hacer una matriz de probabilidad de impacto, algo muy conocido sería el mapa de calor de riesgos, evaluación de la calidad sobre los datos sobre riesgos, se pueden categorizar, se pueden evaluar la urgencia de los riesgos, cuáles son más importantes y deberían atacarse de primero. Y como salida se tiene una actualización a los documentos del proyecto, ya cuando nosotros tenemos la información de los riesgos y de cómo están ordenados, de lo que sería los más importantes a los menos importantes. Luego de haberlos identificados y de poder saber cómo los podríamos manejar, vamos a planificar lo que sería la respuesta a los riesgos en caso de que se den. Y esto sería entonces el proceso de desarrollar opciones y determinar las acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. Se abordan los riesgos en función de la prioridad, o sea, los más importantes primero, y se introducen lo que serían recursos, actividades en el presupuesto, cronograma y planes de gestión del proyecto según sea necesario para cada uno de los riesgos. Entre las actividades que se pueden ver en esta etapa sería el desarrollo de la estrategia en la respuesta a los riesgos, identificar al propietario del riesgo, o sea, vamos a ver a quién le pertenece el riesgo para poder identificar cómo responder hacia él, desarrollo e implementación del plan de estrategia de riesgos, evaluar y valorar la estrategia de los planes de respuesta. Si nosotros identificamos un riesgo y ya sabemos cómo podemos mitigarlo o eliminarlo, pues entonces lo vamos a hacer. Implementar planes de contingencia para los riesgos que se aceptan y que no se puede hacer nada para evitarlos. Determinar riesgos residuales que son de muy baja prioridad. Determinar la reserva de riesgos del proyecto, que esto básicamente es como un colchón que sea económico y de tiempo en lo que sería la planeación del proyecto, para que en caso de que sea alguno de los riesgos que podemos identificar o de alguno de los que no hayamos identificados, que sea alguno desconocido, pues entonces poder controlarlo mejor y que no afecte tanto lo que sería el proyecto. Como entradas, entonces el plan de riesgos, de gestión de riesgos, el registro de riesgos que ya hicimos anteriormente, las herramientas que se pueden utilizar y técnicas, estrategias para riesgos negativos o amenazas, estrategias para riesgos positivos o oportunidades, estrategias de respuesta a contingencias y el juicio de expertos. Siempre una cosa muy importante que hay que tener como herramienta sería obviamente lo que sería la experiencia de la persona que esté haciendo lo que sería la gestión de riesgos. Como salida entonces se tendría la actualización del plan y de los documentos del proyecto. Ok, por último, entonces tendríamos lo que sería el monitoreo y control de riesgos, que básicamente es donde se implementaron ya los planes de respuesta a los riesgos, se rastrean los riesgos identificados para ver cómo están, si ya se dieron, si ya se les dio una respuesta o si están todavía ahí latentes. Se monitorean los riesgos residuales, que como recordamos eran los de baja prioridad, que aunque son de baja prioridad, pues ahí están y es importante estarlos viendo a ver cómo están.
Identificar nuevos riesgos. Esto es algo continuo, la gestión de riesgos, porque durante el proyecto se puede encontrar algún riesgo que nosotros no habíamos tomado en cuenta y entonces se puede identificar y controlar también durante este proceso. Y por último, se evalúa lo que sería la efectividad del proceso de gestión de riesgos a través del proyecto. Cómo hemos respondido a los riesgos que se han materializado, porque recordemos que lo importante aquí no es tanto el riesgo, sino lo que daña el proyecto o lo que le da problemas es que se materialice el mismo. ¿Ok? Entonces, mientras tanto, es solo teoría, pero cuando se materializa, pues tenemos que poner en práctica entonces lo que ya habíamos planeado. Como entrada se tendrían los documentos que ya habíamos hecho anteriormente, que sería el plan de dirección del proyecto, registros de riesgos, datos de desempeño del trabajo, informes de desempeño del trabajo. Como herramientas y técnicas se hace una reevaluación de lo que serían los riesgos, ver cuáles están todavía latentes y cuáles no, la prioridad, auditorías de los riesgos, análisis de variación y de tendencias, medición del desempeño técnico, análisis de reservas, como estamos todavía, y si hemos tenido que aplicar algún tipo de reserva o colchón, pues cuánto nos queda de eso. Y bueno, efectuar reuniones para poder dar el estado a lo que sería el cliente y a los altos mandos del proyecto, darles un estatus de cómo está la situación. Como salida se da información de desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, actualizaciones a los documentos del proyecto y actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Así que bueno, eso sería básicamente lo que sería la gestión de riesgos utilizando como teoría el PMBOK. Básicamente es el poder establecer un contexto, identificar riesgos, poder determinar su probabilidad de impacto, ordenarlos según su importancia, también el poder controlarlos o crear un plan de respuesta a cada uno de ellos. Y por último, obtener un control y un monitoreo de los mismos para ver cómo van evolucionando durante lo que sería el proyecto. Así que bueno, sería esto básicamente por este video. Si tienen alguna pregunta o tienen algo que comentar para agregar a lo que sería la presentación, se los agradecería que lo escriban ahí en la caja de comentarios del video. Y bueno, entonces nos veríamos en el próximo.